Mooney, la profesora también de nuestra Escuela de Ciencias Teológicas. Ella tiene una maestría del Seminario Bautista del Norte en los Estados Unidos y está aquí como directora de nuestro programa de publicaciones y la moderadora del comité editorial. Entonces, adelante. Bueno, muchas gracias, Carla. Es un gran honor y privilegio estar aquí con ustedes. Muchas gracias a cada uno de ustedes por venir ahora. Y vamos a presentar este libro un poco en forma de diálogo entre Martin y yo. Y para comenzar, quiero pedirle a Martin si podrías explicar algo de cómo fue este proyecto, cómo es que se lanzó y de dónde viene. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Me alegro mucho de estar aquí y poder presentarles este libro nuevo sobre la reforma con este título Radicalizando la Reforma. ¿Qué es la idea en el trasfondo de este proyecto? En 2010, hace 6 años, mucho tiempo, hace 6 años, en una conversación en la Iglesia Luterana Costarricense, nos ocurrió la idea de investigar las relaciones de las iglesias luteranas con la economía global. Esa idea se amplió luego hacia nuestro proyecto actual, especialmente por la ayuda y la iniciativa del profesor Ulrich Tuchrow de Alemania. Quizás uno lo conocen como compañero de Franz Hinkelammert de Costa Rica, y por sus contactos internacionales. Entonces, 2 años después, en 2012, formamos un grupo internacional de teólogos y teólogas que decidió elegir una perspectiva doble para abordar la reforma hoy. El punto del arranque es la crisis global en la que se encuentra el mundo y la humanidad, especialmente después de ayer. Un poco profecía en eso. Las crisis siempre se aumentan. Ella tiene que ver con la civilización moderna, que tiene 2 caras. Por un lado, por supuesto, los méritos democráticos y jurídico-estatales en el norte y oeste, incluso una enorme prosperidad. Por otro lado, los costos que pagan el sur y además la tierra. Desde esta perspectiva, preguntamos atrás en qué medida la reforma aportó a ese desarrollo como una parte de responsabilidad para este desarrollo de la civilización, y en cambio, qué potencial la reforma contiene para la solución de las crisis. Esta doble perspectiva se expresa en el título de nuestro proyecto, Radicalizando la Reforma, provocados por las crisis actuales. Por eso nuestro acercamiento a la reforma es a la vez crítico y constructivo. Falta solo un aspecto más, es la referencia a la Biblia. La reforma en aquel entonces ganó su potencial liberador a través de su regreso a la Biblia, a las raíces del cristianismo. Y eso todo resulta en la tesis: conmemorar la reforma significa dejarse enseñar por los reformadores sobre el poder liberador de la Biblia en las crisis actuales. Esos son 3 puntos del marco de nuestras investigaciones: las crisis, la reforma y la Biblia en el raíz. Por eso dijimos en el título también provocados por la Biblia. En este ámbito nos ayudan los resultados de la lectura sociohistórica de la Biblia.
lee la Biblia desde la perspectiva de una liberación hacia una vida en relaciones justas. Nuestro grupo se reunió 2 veces, en 2012 y 2014 en Alemania, para debatir los temas y comparar los resultados de las investigaciones. Resultó en una publicación del resumen en 94 tesis. Solamente 94, porque somos humildes, una tesis menos que Lutero. Y esas tesis fueron publicadas por la UWL también en el año pasado como aportes teológicos número 1. Existen por eso en español también. Y además son publicados en este libro también. Al lado de eso hemos publicado 5 tomos en alemán e inglés bilingüe. Y hoy presentamos una selección de esos artículos en español, ensayos que tienen referencias al contexto latinoamericano. Y la última conferencia tendrá lugar en Wittenberg, Alemania, en enero del próximo año, 2017, con la participación, y eso es importante, la participación no solamente de los profesores, doctores, etc., sino de 3 grupos de estudiantes de Brasil, de los Estados Unidos y de Filipinas. Ellos están involucrados en proyectos concretos en sus países a la base de esas tesis. Es el trasfondo de ese libro, y entonces quisiera mostrarles una vista al contenido. Hablé sobre la introducción, el proyecto, las 94 tesis son los resúmenes de las investigaciones, la introducción. Y entonces abordamos 5 secciones, 5 temas centrales. La liberación para la justicia, con aportes de Daniel Berros de Argentina, Franz Hinkelammert y otros. Sección 2, la liberación del mamón, sobre la ideología del capitalismo y especialmente en la forma neoliberal, con aportes de Ulrich Tuchro, Daniel Berros. Sección 3 tematiza la política y economía de la liberación, siempre desde la perspectiva de una liberación, con mi aporte y un aporte sobre Bonhoeffer de Peter Herzl. Sección 4, la liberación de la violencia hacia la vida en paz, tematiza el problema de la violencia, de las guerras, de pacifismo como alternativa. Y por final, la Iglesia, entendida como liberada para resistencia y transformación, con aportes de Vitor Estele, Karen Blomqvist y al final Leonardo Boff, que publicó aquí un ensayo un poco más viejo, pero con un anexo sobre la importancia del nuevo Papa. Eso es solamente para captar una visión del conjunto. Entonces, quisiera preguntarte a Ruth Mooney, porque ella ha traducido unos artículos, pienso 4 o 5 artículos, traducido, revisado muchas veces, hizo todo el trabajo de la publicación, de la editorial, etcétera, etcétera, y fue en sus esfuerzos indispensable para ese libro, y porque es la persona adecuada para preguntar sobre sus impresiones leyendo este libro. Por favor, ¿hay algún artículo que te llamó la atención en particular en este libro? Bueno, muchas gracias. Sí, hay bastantes artículos que me llamaron la atención y no puedo hablar de todas, pero una que sí quisiera resaltar ahora es uno de Craig Nesson,
que es profesor de Wartburg Seminary en Dubuque, Iowa. Se llama Más allá de la reforma ética de Lutero, campesinos, anabautistas y judíos. Tiene muchas cosas, solo voy a resaltar una cosa de ese artículo que me pareció tan importante, tan valioso. Él usa a Lutero como un estudio de caso y plantea dos formas de ver la relación entre la religión y la política. El primero que menciona es políticas de identidad religiosa. Y ahí él toma como su ejemplo los evangelicals, los cristianos conservadores de los Estados Unidos, en tres temas: el aborto, la homosexualidad y la relación con el Estado de Israel. Y dice que lo que hacen es que hacen una correspondencia directa entre su interpretación de algunos textos específicos de la Biblia y su agenda política. Y suponen que tienen autoridad divina para lo que es su agenda política. Entonces ellos sienten con mucho apoyo, mucha autoridad, que les da una pasión para su proyecto, un compromiso para lo que están haciendo, y elimina toda posibilidad de diálogo y de negociación. Porque si yo estoy trabajando por Dios y por el bien y estoy luchando en contra del mal, no puedo negociar con el mal. Tengo que mantenerme firme en mi posición porque es la posición de Dios. Y si hay algunas personas que son dañadas en el camino por lo que es mi política, eso es irrelevante, no importa, porque estoy luchando por Dios. Y eso es lo que es importante. Vemos este tipo de perspectiva en todas las religiones, no solamente en la cristiana. Podemos pensar en los judíos en Israel, que tienen la perspectiva que Dios les dio para la eternidad este territorio, y que no importa a cuántas personas echen de su casa o que dañen o que maten, porque es la voluntad de Dios, está en las Sagradas Escrituras y tienen derecho a tener ese terreno. O podríamos pensar en los musulmanes, algunos de los radicales, como el ISIS, como Boko Haram, que dicen, no importa que matemos a personas, porque nosotros estamos con autoridad divina para hacer todo lo que hacemos. Lo que dice Nessan es que Lutero cayó en esa trampa, que en su relación con los anabautistas y con los judíos, que él asumió una política de identidad religiosa y una arrogancia de que él tenía la razón, que él sabía lo que era lo correcto, que era la voluntad de Dios, y condenó a esos dos grupos de una forma que provocó mucha violencia en contra de ellos. Y esto era porque él, como muchos de su tiempo, tenía una perspectiva apocalíptica de la historia y de su tiempo, que ya era el fin del tiempo casi, y que la lucha entre Dios y Satanás ya estaba intensificando, estaba casi terminando, y él estaba al lado de Dios luchando en contra del mal. Y el Papa, los anabautistas, los judíos eran agentes de Satanás y había que eliminarlos. Era un tiempo de un poco de una ceguera de parte de Lutero, porque en otros momentos Lutero sí manifestaba lo que dice Nessan, que es la otra alternativa, una política del prójimo. Lutero dijo, amar al prójimo es la esencia de la ética cristiana, y decía que todo el propósito de un gobierno secular era de proteger a los más vulnerables. Como que eso lo tenía claro, pero en ese espacio se le quedó fuera.
dicen que esa política del prójimo también tiene una base religiosa. Depende de principios bíblicos, pero principios más amplios. Ve el espacio más amplio de qué es lo que está diciendo la Biblia, no en textos específicos, concretos, estrechos. Y reconoce la complejidad de las situaciones. No piensa en términos binarios de bien contra el mal, sino que ve, como el mismo Lutero dijo, que todos somos pecadores, que todos tenemos algo de bien y algo de mal, y que hay que ver las cosas con más sabiduría, con más habilidad de ver todos los diferentes elementos que están incluidos. Que una cosa sería de incluir a otros prójimos. Por ejemplo, en el caso del aborto, no solamente pensar en el bebé, sino pensar también en la mamá, en la familia, en la comunidad, donde incluimos a más elementos para tomar en cuenta lo que está pasando. Y de tener humildad, de sospechar siempre de nuestros motivos, de nuestras posiciones, de que no siempre tenemos todos los datos, no siempre tenemos la razón, sino saber escuchar a los demás. Entonces, ese contraste entre una política de identidad religiosa y una política del prójimo, donde uno como cristiano no defiende sus derechos, sino que defiende los derechos del más vulnerable, del más necesitado, como parte de su política. Eso es lo que está recomendando Mesa. Bueno, ahora me gustaría preguntarte, Martín, sobre el artículo tuyo y toda esta cuestión de Lutero y la economía. Bueno, me dediqué en mi artículo en este libro del tema Lutero como iniciador y fundador de la Reforma y su relación con la economía por supuesto de su tiempo. Y he tratado este tema en dos partes. Uno es recuperar los puntos de la crítica de Lutero a la economía de su tiempo. Fue la economía de un capitalismo temprano en el siglo XVI. Y la segunda parte es la crítica de Lutero a la religión como crítica al capitalismo. Es un paso más allá de sus puntos de la crítica en sí mismo. Se podría decir que el hilo conductor en los escritos políticos y sociales de Lutero es su crítica del capitalismo temprano. Hay varios escritos durante toda su vida que abordan este problema de la economía que estaba en un gran cambio en su tiempo. Primero, ya en los años 1519 y 20, escribió dos sermones sobre la usura. Y sus temas en estos escritos fueron la avaricia, los intereses y la usura de esa moderna forma de la economía. Lutero reacciona con esos sermones a la situación cada vez más precaria de los campesinos en Alemania en el siglo XVI. Como consecuencia de una serie de malas cosechas en los años anteriores, los campesinos se habían visto obligados a tomar créditos y a menudo
les llevó a que perdieran sus propiedades por esas cosechas malas y no tener la posibilidad de devolver el crédito, incluso los intereses. En sus sermones Lutero se dirige fundamentalmente contra la usura. Tomar intereses para él y para la iglesia medieval fue usura. Y tanto en la compra-venta, hablo sobre el capital comercial, como en el préstamo, el capital monetario. Y también Lutero considera que el mandamiento del amor al prójimo del Sermón del Monte sería el criterio adecuado para los actos económicos. Él formula 3 reglas que se derivan del texto de Mateo 5, del Sermón del Monte. A los humildes se les debe dar gratuitamente, los préstamos deben ser sin intereses y hay que dejar pasar en amor lo que se ha quitado violentamente. Su fundamentación para esos criterios es teológica. Dios es un Dios de los pobres y de los humildes. Por lo tanto, el culto verdadero consiste en dar y en prestar sin intereses. Lo interesante en esta argumentación es que ya en el año 1520, 3 años después del comienzo de la Reforma, Lutero comprende la nueva lógica de la economía capitalista, que busca únicamente el bien propio y la maximización del beneficio, y la enfrenta con una lógica de la solidaridad que tiene como meta conservar la comunidad. 4 años antes, en 1524, Lutero se refiere nuevamente al tema económico en su escrito Comercio y Usura, que analiza las prácticas comerciales. Y aquí tenemos los puntos centrales de su crítica y son, para mí entender, bastante parecidos a la situación y las prácticas de hoy en día. Él habla sobre la fijación de precios por gremios de comerciantes y cofradías, vender la mercancía al precio más alto posible, y eso se convierte en la finalidad principal de todo negocio. Según Lutero, eso infringe la ley del amor cristiano y la ley natural, o sea, la justicia y la equidad. Entonces habla sobre el préstamo económico. Se orienta exclusivamente al beneficio propio, como se puede observar en los intereses. En el naciente capitalismo prosperan múltiples abusos y engaños. La venta de mercancías a crédito con un determinado plazo de pago en vez de al contado. Las operaciones comerciales especulativas a plazo, la venta monopólica de bienes, las ventas a bajo precio para dañar a los concurrentes, es el principio del mercado, el principio de la competencia. No es una invención del siglo XX o XXI. Practicaron estas prácticas también al inicio de la economía capitalista en el siglo XV y XVII. Dañar los concurrentes más débiles, el abuso de estados de emergencia, por ejemplo, en tiempos de malas cosechas, habían comerciantes que compraron todo el trigo, esperaron a la situación más peor para vender entonces el trigo por un precio muy alto. Son ventas especulativas también. La fijación de precios en carteles y la manipulación de mercaderías, medidas y pesos.
En conclusión, la formación de monopolios sobresale como el mal principal. Esos monopolios comienzan a formarse con la creación de grandes sociedades comerciales, como en el caso de la casa comercial Fugger, que financió en el siglo X casi toda acción del emperador, de los príncipes, del papa. Las grandes sociedades obstaculizaban el sistema de pequeñas y medianas empresas y manufacturas. Lutero incluso llegara a decir: son realmente un monopolio vanidoso, oprimen y arruinan a todos los comerciantes más débiles, como el lucio a los pequeños peces en el agua. Lutero teme el desarrollo hacia una economía financiera sin freno ni regulación, que amenaza para él, con destruir la sociedad. En esta temprana fase ya se pueden observar los principios fundamentales del capitalismo. El afán de lucro, considerar a los otros sujetos del mercado únicamente como competencia, considerar al cliente como consumidor y como objeto de la oferta, y la tendencia a la formación de monopolios. Por eso, Lutero demandó una intervención del Estado para establecer un marco para una economía justa, un marco de precios, reglas para la vida comercial, etc. Demandó por ayuda el Estado de su tiempo. Entonces, 5 años más en su catecismo mayor, Lutero andó un paso más, que es interesante, hacia una crítica ideológica del capitalismo o de esa nueva forma de la economía. Porque en este catecismo él trata del tema de la economía no solamente bajo el séptimo mandamiento, sino bajo el primer mandamiento, preguntando: ¿qué es tu Dios? ¿En qué tú inviertes tu confianza? ¿En Dios, que es un Dios de la vida, un Dios del amor al prójimo, un Dios de la solidaridad? ¿O en el capital, en el puro capital, que es un mamón, un ídolo? Y por eso el tema de la economía para él no es solamente un tema ético, sino en cierto sentido un tema teológico, un tema que afecta nuestras convicciones, nuestra fe en sí misma. Y al final, 39, es interesante. Con mucha depresión y frustración al final de su vida, Lutero escribió un escrito a los pastores para que prediquen contra la usura. Eso es muy interesante porque a menudo la teoría dice que Lutero hubiera separado los reinos del Estado y de la Iglesia, la política y la fe. Pero en este escrito demanda la excomunión de los comerciantes que demandan demasiados intereses, los usureros, o rechazar a ellos un funeral cristiano, o rechazar la Santa Cena de eso. Por eso nos sentimos la frustración y el enojo de Lutero sobre ese desarrollo económico. Bueno, es la primera parte en este artículo, explicando y describiendo la crítica en el siglo XVI al inicio de un capitalismo
que está al punto de formarse. Tenemos un poco de tiempo para la segunda parte. Bueno, yo creo que sí. Sí, porque me gustaría... Ah, bueno, para esto. Ajá, muy bien. Es un paso más allá, preguntando de qué trasfondo tenía Lutero sus impulsos criticar tan estrictamente. Y pienso que él criticó la economía porque él fue un crítico de la religión, por lo menos en su forma institucionalizada. Desde la antigüedad se pueden observar coincidencias entre religión y economía. El denominador común consiste en el intercambio de contenidos. Intercambio significa en el área de la religión, la comunicación y el intercambio entre lo trascendente y lo inmanente, entre Dios y el ser humano. En el área de la economía, el intercambio de bienes. Bienes por dinero es un intercambio del trueque y después del dinero. En ambos áreas existen juicios valóricos, por supuesto. Una vida cristiana, una vida moral, una vida ética trabaja y se funda en juicios valóricos. Pero en la economía también, lo que es bueno y lo que es mal se define por la ganancia al final. Y estos juicios dirigen todas las prácticas económicas. El monopolio, por supuesto, religión siempre depende de un sistema que media entre seres humanos y Dios. El monopolio tienen, en el pasado por lo menos, los sacerdotes, la iglesia como institución organizada. El monopolio en la economía existe en el mercado y las grandes empresas. Ambas áreas tienen que ver con un regateo calculado. En la religión es el pensar por mi comportamiento y el premio o el castigo, mis méritos y lo que puedo esperar. Al final, la vida eterna o el castigo o al final el infierno. Es un regateo del ser humano con Dios. ¿Qué tengo que ver y tengo que hacer para complacer a Dios? El regateo económico es muy claro. Es un regateo por precios, por valores en un mercado. Ambas áreas cuentan con una amenaza de falencia. La falencia en la religión es el castigo, es la pérdida de la vida eterna, la pérdida de la salvación. La falencia económica es el bancarrota. Mediadores, igualmente, sacerdotes, comerciantes, empresas, y cada área tiene sus propios dogmas. Los dogmas de la nueva economía es el dogma del mercado omnipotente, el dogma del libre juego de las fuerzas del mercado, el dogma de la separación de la economía de la ética y el dogma del ser humano como un ser económico y el dogma de un crecimiento ilimitado. La fe en la fuerza salvífica y sanadora del mercado
es la nueva religión y su omnipotente y incuestionable Dios se llama Mamón para Lutero. Es una crítica al sistema de la economía, pero a la vez al sistema de la religión. Claramente, por eso Lutero tenía que romper con esos sistemas y hizo el inicio ya en sus 95 tesis, cuando él no cuestionó solamente el poder del Papa o de las indulgencias, sino a la vez las prácticas financieras de la Iglesia medieval, su pretensión de tener el monopolio de la salvación, criticó todo el sistema de Iglesia, economía y política. Y eso explica por qué los poderes de su tiempo reaccionaron tan sensible. La Papa con la excomunión, el emperador con la proscripción. Lutero rompe con esta lógica económica de la religión por tres grandes descubrimientos bíblicos. Uno es la justificación solo por gracia. A menudo me parece solamente para nosotros un dogma, pero sin poca relevancia. Pero para Lutero, esta justificación por la gracia se opone a la cuantificación de la gracia. ¿Cuánto dinero tengo que pagar para indulgencias? ¿Qué es el precio para la identidad, etcétera, etcétera? Eso destruye todo intento de equilibrar culpa y expiación y calcular compensaciones humanas. No puedo explicar eso en todos los detalles, solamente quiero mencionarlo. El segundo punto es el ser humano, entendido como un ser en relación. Desde el filósofo Descartes, el ser humano es un sujeto autónomo en contra de un mundo como un objeto. Esa separación o distinción entre sujeto y objeto, entre yo y tú, es uno de los raíces para la explotación de los otros por un sujeto poderoso y es uno de raíces para la destrucción de la naturaleza y del medio ambiente, porque es solamente una relación de hacer ganancias y de explotar. Para Lutero, el ser humano es un ser que vive siempre en relaciones con Dios, con los demás, con sí misma. Y una vida sale bien cuando esas relaciones están en orden. Y eso depende de esta red de relaciones que es influenciada por la confianza en Dios, por la solidaridad con los demás, con el entendimiento, autoentendimiento como parte de la naturaleza. Es completamente otro entendimiento del ser humano como el ego solipsista. Y lo más interesante es cuando Lutero recurre a la teología de la cruz para criticar y cuestionar la racionalidad moderna. Esta racionalidad depende de una razón que calcula con ganancias y beneficio. Esa revela a la razón humana como autoimposición. Pero la teología de la cruz rompe con esta lógica cotidiana cuando ve en la humanidad de Jesús, en este caso, en la humanidad de Jesús, lo divino, en la debilidad, la fortaleza, en la impotencia
su omnipotencia. Y en la necedad de estos actos, la sabiduría última. Es paradójico, pero es el punto, porque cuestiona muy fuerte la lógica de una razón calculando. La realidad en su conjunto adquiere entonces un nuevo significado a la luz de la cruz. Apunta a una vida en dignidad, justicia, reconciliación y paz para todos. Por eso la sabiduría de Dios no toma como referencia a los fuertes, sino a los débiles, como dice Pablo en su carta a los Corintios. Él dice: pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. Es su raíz en el Nuevo Testamento, en la teología de Pablo, que es una teología paradójica, dialéctica, una confrontación con el pensamiento cotidiano. La cruz para Lutero establece una nueva gramática de la teología. Una gramática sirve para leer y comprender, y la perspectiva de la cruz sirve para entender la vida verdadera, una vida que corresponda al reino de Dios. No se basa en el cálculo beneficio de un individuo o un grupo, sino en el amor al prójimo. Es la locura divina. Lo paradójico y provocante de la teología de la cruz se encuentra precisamente en descubrir en los oprimidos y en los marginados la verdadera humanidad que corresponde a Dios. Mi resumen es: comprender a Lutero como crítico del capitalismo temprano solo puede significar denunciar con él la lógica de los actos económicos y confrontarlas con la gramática bíblica de la vida que surge de su redescubrimiento reformador. Esta perspectiva revela la lógica material neoliberal de la economía del mercado, con sus principios de eficiencia, competencia y mercado total, como una lógica contraria a la vida y autodestructiva. El concepto reformador del ser humano y de una economía que sirve a la vida se dirigen en contra de eso, proclamando la libertad del sujeto actuante por una convivencia en justicia que preserve los medios de vida para todos. Es por eso que también desde el punto de vista teológico debe exigirse la primacía de las políticas que conecten el sistema económico con un orden integral a favor de la vida. Estos críticos y descubrimientos de Lutero podrían abrir para nosotros las puertas a un discurso vital sobre nuestras formas de la economía y de la vida. Bueno, hemos hablado mucho sobre este libro. Leímos mucho y sé que un artículo te impresionó mucho, es el artículo de Charles Amjad Ali. Es un hombre muy interesante. Su mamá es hindú, su papá musulmán, y él nació en Pakistán, convirtió entonces al cristianismo y vive ahora en los Estados Unidos. Él es uno de los
más conocidos expertos, por supuesto, en el diálogo interreligioso. Con este trasfondo familiar, no milagro. Y su artículo es uno que te llamó la atención. Sí, sí, es uno de los que traduje. Y, de hecho, él está enseñando en el seminario Lutero en St. Paul, Minnesota, que es mi lugar natal, y yo he pasado muchas horas felices en la biblioteca de ese seminario. Así que cuando terminé y me di cuenta de dónde estaba él, lo escribí y le dije, bueno, me alegro mucho de que estés sacudiendo un poco a esos luteranos ahí en Minnesota. Y dijo, ay, muchas gracias. Pero yo no sé de ustedes, pero yo toda la vida yo he entendido, he sabido, porque así me enseñaron, de que Europa es un continente cristiano y que tiene la herencia directa de toda la cultura greco-romana y toda la grandeza de esa cultura. Lo que hace en este artículo Amjad Ali es mostrar que esas dos cosas son mitos. Dice, le voy a llevar al siglo XVI, al tiempo de Lutero. Es cierto que había una estrecha franja de países cristianos en Europa, pero a un lado estaba España, que había estado durante unos 800 años bajo gobiernos musulmanes. Recién en 1492 los cristianos conquistaron España y lo declararon cristiano. Eso fue con los famosos reyes católicos Isabel y Fernando, ¿verdad? Al otro lado, Europa este y central, todos esos pueblos estaban bajo el Imperio Otomano. O sea que una gran parte de Europa no era cristiana, era musulmán durante cientos y cientos de años. Geográficamente, el centro de la fe cristiana no era Europa. ¿Cuáles eran los 5 patriarcados, los 5 lugares originales de la fe cristiana? Jerusalén, Antioquía en Siria, Alejandría en Egipto, Constantinopla en Turquía y Roma. El emperador Constantino tuvo que mudar la capital del mundo cristiano de Roma a Constantinopla. Notan la comparación, ¿verdad? O sea, él la nombró por sí mismo. Por la amenaza de las tribus europeos que eran paganos y violentos y salvajes. Sí, exactamente, los alemanes. ¿Y qué es este otro mito? De que Europa era el descendiente directo de las culturas grecorromanas, que es lo que siempre a mí me enseñaron, ¿verdad? ¿Dónde estuvo el mundo de los griegos y de los romanos? Era de Italia al oriente. Y todo ese terreno es el terreno que se quedó en manos del Imperio Otomano, de los turcos, de los musulmanes. Entonces, ellos en sus grandes ciudades iban coleccionando toda la sabiduría de los matemáticos, de los científicos, de los poetas de Grecia, de Roma, lo iban traduciendo a árabe, iban desarrollando más conocimientos en muchas cosas. Era el centro de la cultura durante cientos de años. ¿Y cómo llegó eso a Europa? Por medio de España. Los musulmanes lo llevaron a España y ahí los
sabios musulmanes y cristianos y judíos iban trabajando, traduciendo otra vez al latín todos estos conocimientos que venían de la cultura greco-romana. Entonces, esa idea de que Europa es el centro de todo y es quien ha tenido en línea sin romperla de las culturas antiguas, sencillamente no es cierto. ¿Dónde es que se desarrolla? Ya no puedo hablar. ¿Cómo se desarrolló eso? En los tiempos del colonialismo, cuando ya querían tener esta imagen de que ellos eran el centro de la civilización, de la fe cristiana, de lo avance, para justificar compartir esta civilización y esta fe cristiana con los pueblos paganos y salvajes, ¿verdad? Por ahí es donde se desarrolló. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque hoy en día hay una corriente de pensamiento que proyecta que hay un choque de civilizaciones, ese es el término que usan, entre el occidente cristiano y el oriente musulmán. Claro, lo que está por detrás, que no dicen tan peladamente como lo voy a decir yo, es el occidente cristiano avanzado, civilizado, perfecto, moderno, y ya saben a dónde voy, ¿verdad? El oriente musulmán, atrasado, violento, sin cultura. Eso es lo que están tratando de plantear. Y es un mito. Pero es un mito sumamente peligroso que pone a dos culturas en choque innecesario. Y es por eso que hay que aclarar cuáles son los datos realmente. Amjad Ali nota que durante este periodo de Lutero, antes y después, sí había mucho modelo de una convivencia pacífica entre musulmanes, cristianos y judíos, por ejemplo en España, que trabajaban en conjunto, vivían bien como vecinos, que aprendían juntos, que investigaban juntos, algo que podemos aprender de eso ahora. En los territorios cristianos no era tanto así, sino que había más pleito, más conflicto. Otra cosa que él resalta en este artículo que me parece muy importante para hoy en día es sobre las diferentes perspectivas que tenían los cristianos frente a los musulmanes en aquel entonces. Lutero tenía como 10 perspectivas diferentes. Él casi reflejaba todas las diferentes perspectivas que existían. Entonces, solo estudiar él ya uno tiene un montón de ideas diferentes. Él consideró que el Corán era un libro muy importante y él contrató con alguien para traducirlo al latín y publicarlo en el mundo cristiano para que la gente pudiera leerlo. Él tenía muy alto concepto de los musulmanes y les quiero leer una cita de él. Vemos que la religión de los turcos, o Mahoma, decía los turcos por el imperio otomano que eran de Turquía, ¿verdad? Entonces los musulmanes les llamaban turcos. Vemos que la religión de los turcos, o Mahoma, es mucho más espléndida en ceremonias y puedo decir en costumbres que la nuestra, incluso aún las de los religiosos y todos los clérigos. La modestia y sencillez de su comida, ropa, habitaciones y todo lo demás, además de los ayunos, oraciones y reuniones comunes del pueblo que este libro revela, no se ve en ninguna parte entre nosotros. Nuestros religiosos son meras sombras en comparación con ellos, y nuestro pueblo
claramente profano comparado con ellos. Sin embargo, el Islam representaba para Lutero un problema teológico muy grave. ¿Qué era esto? ¿Era una nueva revelación de Dios? ¿Era algo de Satanás? ¿Era una herejía? ¿Qué era? Lutero y mucha de la gente de su tiempo creía que los judíos, que la religión judía era una preparación para encontrar su cumplimiento en Cristo. Los musulmanes decían que la fe cristiana era la preparación para su cumplimiento en Mahoma. Esto era fuerte para los cristianos. Y en las cruzadas, consistentemente, los musulmanes ganaban por encima de los cristianos. Y los dos grupos creían que ganar una batalla indicaba el apoyo de Dios. Entonces, si Dios está con ellos y no está con nosotros, ¿cómo lo podemos entender? Muy concretamente, el Imperio Otomano representaba una amenaza existencial para Europa. Ellos iban avanzando y llegaron hasta las puertas de la ciudad de Viena, lo que ahora es Austria. Entonces, mucha gente pensó que ellos iban a conquistar todo el continente de Europa. Y había mucho hablar acerca de eso, muchos pensamientos diferentes. Los anabautistas, que eran pacifistas, dijeron, bueno, si nos van a conquistar, pero no vamos a pelear y vamos a aceptar eso. El Papa llamó una cruzada en contra de ellos. Lutero estaba en contra de una cruzada, pero él decía, tenemos el derecho de defendernos. Si ellos vienen a atacarnos, sí tenemos que defendernos. Pero esta no es una lucha religiosa, es una lucha secular de autodefensa. Lutero y también Calvino decían de que este acercamiento de los otomanos para atacar a Europa era una vara de Dios, era el castigo de Dios por toda la corrupción y el paganismo dentro de la cristiandad. Pero al mismo tiempo decían de que ellos eran de Satanás y que ellos eran agentes de Satanás. Entonces ahí había un montón de diferentes cosas. Pero lo que me parece importante de todo esto y lo que también Ali resalta es cómo estas actitudes de los cristianos se han ido creando actitudes en el pueblo durante 600 años para crear hasta hoy una islamofobia, actitudes sumamente hostiles y negativas en contra del Islam y en contra de los musulmanes que tienen estas raíces de hace cientos y cientos de años. Y cómo vamos a ir cambiando esa situación para poder vivir en armonía y en paz entre todos. Entonces, muchas gracias Martín y Ruth por darnos un poco del contenido del libro. Ya queremos comprarlo, ¿verdad? Bueno, ¿podemos aplaudir? Sí. Ahora tenemos un espacio de una media hora o más, si quieren, para hacer preguntas. Creo que voy a seguir la dinámica de que recibimos